suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Hola, hola, queridos amigos, hermanos, hermanas que nos acompañan con su sintonía en esta transmisión. Dentro de todo el contenido que hemos querido estar ofreciéndoles a partir de lo que es Diócesis de Alajuela Medios, hemos querido darle un lugar importante a la salud mental, al manejo de emociones, afectividad, en fin, todo este tema tan importante dentro de nuestra sociedad moderna. Es por eso que un miembro de nuestra comisión diocesana de comunicación, la cual es especialista en temas de psicología, nos acompañarán al menos cada 15 días para tener este tipo de programas, encuentros interactivos, en donde podremos compartir pues diversos temas iluminados siempre por la palabra de Dios y el magisterio de nuestra iglesia. Le doy una gran bienvenida a Katy, a la cual le agradezco, a Katy Vindas, la cual le agradezco su compañía y su presencia por estos medios digitales. Hola, hola, muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir nuevamente con José. Bueno, en este primer encuentro la idea es generar una propuesta útil, práctica, para todas las personas que pues tratamos de hacer un servicio pastoral de la mejor manera, pero que también llevamos a cabo diferentes roles en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, que a veces también enfrentamos ciertos retos y ciertas situaciones que nos exigen, nos priorizan, nos mandan a revisar también cómo está nuestra salud mental, cómo podemos sentirnos mejor.
Entonces, pues aquí estoy a la disposición de lo que podamos aportar y discutir y construir juntos también. Bueno, de esta forma vamos a iniciar con este tema que hemos querido elegir un tema particular. Si bien este programa no estará transmitiéndose propiamente este día martes 8, hemos querido ahondar un poquito en el tema de la mujer como primeras testigos y el rol que ejerce dentro de la sociedad. Como bien lo sabemos, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día particular que nos recuerda pues estos elementos de lucha, de búsqueda de la igualdad y que por supuesto dentro de la iglesia ha dado pasos importantes en recuperar, recordar y denunciar ante la sociedad cuando la dignidad de la mujer o su papel dentro de la sociedad se ve coaccionada o limitada. Es por eso que hemos querido elegir este primer tema, dirigido sobre todo pues al público femenino, pero que ciertamente a nosotros los varones nos puede ser de mucha utilidad, ya que es bien sabido que dentro del servicio de nuestra iglesia, la mayoría son mujeres. Y por supuesto tenemos relaciones con mujeres en diversos ámbitos de nuestros días. Entonces es un tema que al final de cuentas se abarca para todos. Así que Katy, el micrófono es suyo y una vez más agradecido y pues iniciamos ya con este tema. Muchas gracias, sí. Bueno, como decía José, pues el tema pues medular o el tema que va a ser central incluso durante todo este mes de marzo, que se le dedica mucho a la reflexión del papel de la mujer, del rol de la mujer y de cómo nosotras como mujeres hemos venido haciendo una reflexión también interna de lo que somos capaces de hacer, porque quizá las diferencias, las distinciones de qué hace una mujer, qué hace un hombre, lo hemos generado nosotros mismos como sociedad. Y como estábamos comentando, la iglesia también tiene un papel, tiene un sentido en toda esta reflexión, de la cual también podemos extraer muchísimo análisis y aporte para esta reflexión en general. Las mujeres son las primeras testigos, las mujeres son las primeras, quizá las que estuvieron ahí desde el principio de la misión de Cristo. La mujer demuestra ese acercamiento con mucha naturalidad, ese acercamiento hacia la persona de Cristo y ese acercamiento hacia su propio ministerio, hacia su propio misterio, perdón. ¿Por qué? Porque quizás se encuentra la sensibilidad y la oportunidad de establecer esta relación. Entonces, como mujeres, quisiera traer a la mesa, a la reflexión, al análisis, es cómo nosotros hemos tenido un papel muy de protagonista desde la historia, ¿verdad? Desde los primeros cristianos, por decirlo así. ¿Y cuál entonces ha sido o es actualmente el papel que estamos ejerciendo en la sociedad en este 2022? Incluso con estas situaciones de salud pública, ¿cuál ha sido el papel que hemos venido ejerciendo las mujeres? ¿Hemos venido ejerciendo un papel pasivo, secundario, o venimos con esta herencia de estas mujeres testigas de la resurrección, primeras testigas de la resurrección de Cristo, para dar un ejemplo, pero hemos tenido ese acceso también a poder tomar desde la primera línea ese acercamiento a nuestro rol, a lo que podemos ejercer, a ejercer de una manera activa nuestras competencias y todo lo que podemos aportar a la sociedad. ¿Qué ha pasado cuando la mujer se ha insertado a los ámbitos sociales, se ha insertado al ámbito político, al ámbito laboral? ¿Qué ha pasado cuando la mujer se inserta en el ámbito de educación y de crianza? ¿Qué sucede? Bueno, en algunas ocasiones las mujeres, a pesar de ser esas primeras testigos, incluso en esos diferentes ámbitos, no ejercemos roles importantes, pero ha costado mucho que ejerzamos roles de jefaturas, roles de liderazgo, que uno diría que contrario, porque si somos las primeras que llegan a ese acercamiento, son las últimas que asumen posiciones de decisión, de decisión, de poder establecer alianzas y estrategias con otras personas. ¿Qué ha pasado para que nos limitemos de alguna manera? ¿Está
eso asociado con mi propio autoconcepto como mujer, mi propia creencia en sí mismo, mi propia seguridad, o también hay influencia del ámbito social, de que como sociedad no hemos aprendido a generar esta convivencia. Hay muchas interrogantes que podemos tener. Por eso también les planteo esa primera pregunta: ¿qué rol queremos ejercer? Si estamos ejerciendo un rol activo desde nuestra familia, siendo mamás, siendo esposas, siendo hijas, hermanas, bueno, igualmente en la iglesia, en nuestro servicio, ¿qué roles queremos ejercer? ¿Queremos quedarnos en un rol secundario o queremos realmente llevar más allá este rol y ser protagonistas de nuestra propia historia, de la historia que podemos construir? Pero también quisiera que reflexionemos el costo que trae asumir estos roles de protagonismo, el costo que puede traer para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, asumir roles de protagonismo, porque de alguna manera u otra, esto también puede estar influenciando en que las mujeres, de alguna forma u otra, estemos insertas lamentablemente en situaciones incluso de violencia, donde se generan ya otras situaciones que también lamentablemente incluso pues hace algunos días tuvimos también un femicidio ahora registrado o asociado con todo eso. Igualmente situaciones que tienen que ver con aspectos muy graves donde una mujer pierde su vida, no se sabe si tiene que estar inserta en algún círculo propiamente de violencia o de violencia de pareja, pero bueno, ¿qué es lo que pasa para que como mujeres lamentablemente incluso sigamos formando parte de este número lamentable de fallecimientos asociados con nuestro rol como mujer? Entonces, son diferentes escenarios, son diferentes situaciones que tenemos que traer a la reflexión como cristianas católicas, como creyentes activas. Todo esto nos tiene que tocar, porque necesariamente incluso en nuestro servicio, si somos catequistas, si somos ministras extraordinarias de la comunión, si somos adoradores eucarísticas, bueno, las necesidades están ahí presentes en nuestros hijos. Sabemos, ¿verdad?, de situaciones complejas de depresión, de ansiedad que están viviéndose en nuestras casas todavía tanto tiempo de la pandemia. Hay un desgaste emocional que ya antes de la pandemia probablemente eran las mujeres quienes sostenían estos hogares, ¿verdad? Quienes sostenían las situaciones con sus hijos, quienes se encargaban de la educación, quienes también laboraban fuera de su casa o dentro de su casa. Y entonces también nos trae a la reflexión cómo están estas mujeres, cómo se están sintiendo a tanto tiempo de una pandemia que nos ha cambiado nuestra vida, nuestra forma incluso de generar la evangelización, de generar incluso nuestros trabajos, nuestros emprendimientos, cómo también ha impactado a la mujer, a esa mujer que ya estaba asumiendo un papel muy amplio, incluso hasta muy pesado antes de la pandemia y que ahora se da también de esa forma tan aguda. Y todavía, como dice José anteriormente, pues es un recordatorio, este 8 de marzo es un recordatorio de esta lucha que unas mujeres en algún momento en Nueva York, en Estados Unidos, ejercieron, se llenaron de esta valentía, se llenaron de, bueno, esto es mucha desigualdad, estamos ganando menos, los horarios de trabajo, diferentes situaciones asociadas con derechos laborales motivaron a estas mujeres a llevar esta lucha y bueno, más de 120 mujeres perdieron la vida un 8 de marzo eh, de 1908, si no me equivoco, hace bastante tiempo que pasó, pero es muy desconcertante que todavía estemos viviendo situaciones donde no hay desigualdad. Y no es que estamos poniendo acá al hombre o a la mujer encima de uno o por debajo de otro, no, es que estamos apostando a la igualdad general, ¿verdad? La igualdad del hombre y la mujer, a la igualdad en sus condiciones laborales, en sus condiciones de vida en general, ¿verdad? Ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen que vivir y disfrutar su vida plenamente y es cuando entonces entramos a analizar cómo estamos en ese sentido, es cuando encontramos que todavía lamentablemente existe algún tipo de desigualdad. ¿Por qué la hay? Si incluso pues al conocer un poco y al revisar y analizar un poco la esencia de la igualdad desde la escritura o de la palabra de Dios escrita, incluso pues desde los testimonios que podemos encontrar, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso nos establece ya un punto central, un punto esencial de igualdad. Y esto no va a traer abajo
una discusión, por decirlo así, de diversidad, porque no se anula la diversidad en ese sentido. Lo que queremos rescatar acá es la dignidad y la vocación de la mujer en la iglesia y en el mundo. Y son palabras muy pesadas, ¿verdad? Dignidad y vocación, una vocación que tiene que pasar por lo personal, que tiene que pasar por lo profético, es decir, por lo que estamos viviendo en el día a día, por lo que hacemos en el día a día. Como mujeres, cuánto nos estamos atendiendo, cuánto nos estamos mirando hacia nosotras mismas, porque sí, somos muy dadas a ese dar, a ese aportar, pero cuánto nosotras nos estamos viendo hacia nosotras mismas y nos estamos atendiendo en todo sentido, ¿verdad? Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver incluso con las aspiraciones académicas, con proyectos personales, todo esto está jugando acá. Entonces, hay 3 elementos que quisiera rescatar como elementos que nos dan una luz y que no son de este año, son elementos que ya en el Papa Francisco y Juan Pablo II, en ese momento San Juan Pablo II, ya nos ponían sobre el tapete dos elementos claves que realmente sirven como recordatorios porque siguen siendo vigentes. El Papa Francisco nos decía que las mujeres han tenido un rol primario y fundamental. Los evangelistas simplemente narraron lo que sucedió y las mujeres fueron las primeras testigos. Eso nos cuenta de que Dios no elige según criterios humanos. ¿Quiénes entonces establecemos esos criterios? Pues probablemente nosotros en la convivencia social en nuestro diario vivir es que establecemos criterios, establecemos discriminaciones, establecemos incluso pues lamentablemente nosotros como ticos, ¿verdad? Lamentablemente a veces tomamos pues la burla, ¿verdad? Lo despectivo de algunos de alguno de los roles como varón o como mujer y nosotros mismos quizá en una sociedad que no tiene tan claro esta igualdad, ¿verdad? Como seres hechos a imagen y semejanza de Dios, que no tienen no tienen esta claridad, empezamos a señalar esta desigualdad, ¿verdad? Y lo reitera también Juan Pablo II, la misión que Dios ha confiado a la mujer en su sabio plan se funda en la profundidad de su ser personal, el valor particular como persona humana y al mismo tiempo como aquella persona concreta por el hecho de su feminidad, sus características espirituales, psíquicas, corporales, como por ejemplo la edad, la instrucción, la salud y el trabajo. Una mujer ¿por qué se distingue de alguna manera? ¿Por qué podemos distinguir lo que también Juan Pablo II hablaba como el genio femenino? Porque es la mujer y el hombre quien establece la procreación, pero es la mujer quien asume este periodo de gestación, ¿verdad? Por tanto tiempo, y que es a la que se le establece una serie de cambios de tipo hormonal, psicológico, emocional, y es esa misma mujer que da luz a un hijo, ¿verdad? Quien tiene que luego insertarse en un ámbito laboral, ¿verdad? Y tiene que adaptarse a ese ámbito laboral y seguir funcionando en su ámbito laboral. Entonces, ¿qué montón de características nos plantea aquí, se nos plantean acá? ¿Verdad? ¿Cómo esto empieza a jugar tanto en nuestra capacidad, en nuestra competencia? No sé si las mujeres estamos claras de lo capaces que somos para poder integrar y articular tantos cambios que se pueden dar en nuestra vida, desde que somos mamás, si las que no son mamás, ¿verdad? Quienes viven una vida consagrada incluso, ¿verdad? Cómo pueden articular tantos cambios en sus vidas y seguir funcionando. Entonces, de alguna forma, el seguir funcionando, pues perfecto, nos hace sentir que estamos activas, que estamos siguiendo, pero hemos sido capaces y conscientes de todos los cambios que se han generado en nuestra vida una vez que nos casamos, una vez que nos desarrollamos profesionalmente, una vez que somos mamás o que enfrentamos alguna enfermedad. Entonces, ¿qué montón de cosas pueden suceder en las mujeres y qué profundidad le da eso a su sentido de ser? Debemos ser protagonistas y no expectantes incluso de nuestra propia vida. Así podemos también ejercer el reconocimiento en los espacios no dados. Hay quizá todavía espacios donde no estamos teniendo participación como quisiéramos, eh, o generar incluso replanteamientos necesarios en función de la dignidad humana. ¿Qué pasa con esos espacios que no se han explorado o qué pasa con esos replanteamientos que no se han hecho todavía? José, ¿ibas a aportar algo más? Sí, te iba a señalar y comentar, ciertamente, pues la fuerza
de este 8 de marzo históricamente es la búsqueda de la igualdad. No es ajeno a nosotros ni podemos ocultar la realidad que pasa hoy en día en creo que en un sector minoritario, en estas olas de neofeminismo, en donde ya no se busca la igualdad, sino se busca, al contrario, ejercer una desigualdad, pero en perjuicio o en contra de la figura masculina. Y eso, lamentablemente, un día como hoy, en muchos lugares del mundo, ocurren severos daños a infraestructura, a iglesias, a catedrales, a edificios públicos, producto pues, de este tipo de manifestaciones que no buscan la igualdad, sino que al contrario buscan una desigualdad, pero a favor de la mujer. Entonces la concepción de igualdad, pues ahí se pierde, porque están ya no en procura de tener esa igualdad tan necesaria, sino de ejercer un dominio sobre la figura del hombre. Entonces, iba a señalarte esto porque ciertamente los discursos, las palabras de los santos padres, de los papas en estos años de nuestra iglesia más contemporánea, en los documentos que existen de la iglesia sobre la dignidad de la mujer, pues también señala este elemento. Y es una corriente que está presente y que pues tiene sus seguidores más que menos, pero que al final de cuentas es como una degradación del concepto de igualdad y una lucha que dejó muy atrás el verdadero origen del 8 de marzo. Exactamente, sí. Se perdió el norte, ¿verdad? De alguna manera, en ese sentido, incluso pues en los espacios donde conocemos las situaciones por aborto, donde se habla de una igualdad, se habla de un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero se omite totalmente el derecho del bebé o de la bebé que está ahí, ¿verdad? De ese hijo, de esa hija que está ahí, que está también sujeta a derechos y deberes también. Entonces, se pierde el norte, ¿verdad? Porque en algún momento por querer defender un derecho, entonces le pasamos por encima a otros derechos, ¿verdad? Y es cuando entonces el tema de derechos humanos a veces se pierde, se confunde, se empieza a acomodar a conveniencia de ciertos grupos con ciertas inclinaciones o con ciertos ideales y filosofías que están muy, 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 muy distantes, muy, muy lejos de lo que se plantea como principio básico, como les decía, somos imagen y semejanza de Dios, entonces en ese sentido hay una igualdad esencial, hay una igualdad que debe de procurarse en todos los espacios. En el momento en que pretendemos establecer, ¿verdad? Uno por aquí más, otro por allá, entonces empezamos a distanciarnos, cuando realmente el propósito divino, el propósito que se nos plantea incluso desde el magisterio de la iglesia es somos iguales ante Dios, somos imagen y semejanza ante Dios. Pues sí, encontramos que tanto el hombre como la mujer han tenido papeles fundamentales en la vida de la iglesia y en la vida de la continuidad de dar a conocer la buena noticia, pero desde los términos también psicológicos es en esos espacios de dinámicas de pareja cuando perdemos ese mismo norte que es la igualdad, cuando yo empiezo a sentir que como esposo yo soy el que soy proveedor del hogar, entonces yo soy el que manejo las cuentas, yo soy el que tengo el salario, soy el que tengo el dinero, entonces empiezo a posicionarme por encima de mi esposa y empieza a generarse entonces una situación de poder que no va a traer ninguna consecuencia positiva más que negativa y violenta en algún momento. ¿Por qué? Pues más allá de yo soy el que tengo el mando en la casa y usted es la que tiene un papel ahí secundario, como que si la danza y la atención del hogar no fuese lo suficientemente necesario y sí, y requerible para poder dar subsistencia al hogar, pues se empieza a generar desde nuestro criterio humano, no es incluso desde el criterio que Dios nos plantea o la iglesia nos plantea incluso, eh, se empiezan a generar esa situación de roles mal asignados, una mala reflexión a veces
encontramos en las parejas una muy mala reflexión de cómo se administra en el hogar el dinero, cómo vamos a poder atender las necesidades de nuestras familias extensas, ¿verdad? O nuestros apoyos familiares, cómo vamos a generar la crianza de nuestros hijos. Empezamos a pensar, o uno ve a veces, incluso lo ve uno en terapia, parejas que son desconocidas años después de casados, porque empezaron a generar una discrepancia tan alta, tan grande, que están totalmente distanciados en uno del otro y cada uno piensa tan diferente que no pueden haber proyectos comunes en sí. Y bueno, de alguna manera también se empiezan a generar espacios de violencia, que como usted decía, José, pues al utilizar la violencia, cuando se utiliza la violencia es cuando hemos o se evidencia que la persona no tiene recursos psicológicos para poder enfrentar su vida, para poder incluso generar digamos, se evidencia incluso también la ausencia de capacidad de juicio, ¿verdad? O sea, es una persona que incluso es riesgo para la sociedad porque si atenta contra un inmueble, atenta contra una persona, atenta contra una pared, incluso empezando por la pared de su casa o la puerta de su cuarto, cuando la tira y cuando le da un golpe, bueno, eso nos da a entender que esta persona no está manejando su frustración, no está manejando, no está teniendo capacidad de poder analizar su entorno y tomar decisiones y está entonces aportando o externalizando lo que está sintiendo y no está generando ningún filtro en ese sentido. Las personas que van y actúan de forma violenta, pues nos evidencian que perdieron totalmente el norte de lo esencial de esta lucha, que es una lucha que cobró vidas humanas. Entonces, como mujeres tenemos que tener claro que esta lucha, de alguna manera, no es contra alguien, ¿verdad? No es contra algo, contra alguien, es sobre condiciones, es sobre el replanteamiento incluso de nosotras mismas, de nuestra propia autovalía, de nuestra propia reconocimiento de nuestro propio rol, de cómo estamos, de cómo estamos ejerciendo nuestra feminidad en los diferentes espacios, de cómo estamos también validando la participación de otras mujeres, porque como mujer, pues uno puede decir y con certeza que de alguna manera a veces somos violentadas por las propias mujeres, ¿verdad? Entonces, hay una falta de empatía muy grande también, ¿verdad? A veces las mujeres somos las primeras en criticar, en cuestionar, y a veces incluso ejerciendo puestos de jefatura o ejerciendo puestos de un importante liderazgo, tenemos a las mujeres como en segundo plano, ¿verdad? También, entonces, a pesar de todo eso, creo que toda esa conmemoración del 8 de marzo nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda, muy en la esencia de que la igualdad es para el hombre y para la mujer, pero entonces como mujeres, ¿qué estamos aportando para poder reconocer esa igualdad? Incluso, pues José, pues también pues desde mi experiencia, lamentablemente a veces se usan incluso mecanismos, los mecanismos legales, los mecanismos administrativos, ¿verdad? Cuando uno ve casos de custodia, cuando ve casos de régimen de visitas en niños, a veces las mujeres perdemos incluso pues la claridad de las cosas y en un tema de la masculinidad, pues también hay hombres que han sido muy afectados por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero al final, pues no es establecer acá quién ha sido más violentado que el otro. Aquí el punto es que entonces ha habido un efecto o una consecuencia de el no reconocimiento de algunos derechos o que se mantengan todavía establecidas ciertas condiciones que de alguna forma u otra hacen que tengamos quizá menos participación o menos voz, ¿verdad? En algunos espacios. Entonces, por ahí, definitivamente, tenemos que tener claro que la mujer es una persona, es un sujeto vivo, es un sujeto testigo. Las mujeres somos testigos insustituibles de este primer anuncio, ¿verdad? De este primer hallazgo, ¿verdad? Fuimos las primeras en llegar al sepulcro, en ver que estaba vacío, en escuchar, ¿verdad? Que no estaba aquí, en ser llamadas a anunciar la verdad de Jesús en su resurrección. Entonces, ¿por qué a veces se nos olvida, verdad? Que hemos tenido un papel tan protagonista, tan sensible, tan en el primer encuentro con Cristo, y a veces en nuestra realidad
más cotidiana en nuestra casa, en nuestro trabajo, se nos olvida y aceptamos así también nos quedamos bien con un rol un poco más pasivo, más secundario, cuando realmente podemos estar también al frente tomando decisiones. Incluso, pues, muchas mujeres están en la primera línea de atención de la emergencia por COVID, ¿verdad? Hay muchas mujeres que están ahí en la primera línea y salen de sus trabajos y siguen atendiendo otros roles en sus casas. Entonces, ¿por qué a veces se nos olvida que tenemos esta capacidad tan amplia de poder atender tanto nuestras necesidades como las necesidades de los otros? Pero también, ¿a qué costo? ¿Verdad? Esta reflexión nos lleva a dos ámbitos, ¿verdad? El reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestras competencias, de nuestra singularidad en nuestra feminidad, pero también el costo que puede tener ser tan donadoras de tiempo, tan donadoras también de espacios mentales, ¿verdad? De contención emocional, incluso en nuestras casas, porque las mujeres en muchas casas son las contenedoras emocionales de sus esposos, de sus hijos, afrontan situaciones de dolor físico, de dolor emocional, de sus propios familiares. Pero esto entonces también nos lleva a la reflexión, como les decía anteriormente, a qué costo, ¿verdad? Y qué papel estamos dando también a la atención de la salud mental en las mujeres. A mí me parece sin duda un tema muy interesante. Hay una palabrita que se me vino a la mente al escuchar toda esta reflexión. Al hablar de igualdad, no estamos desmeditando ni buscando de ninguna forma quitarle la valía a la complementariedad, que de hecho tiene hasta su fundamento bíblico. Y sabemos que dentro de las relaciones humanas entre el hombre y la mujer, en cualquier circunstancia existe esta complementariedad. El hombre ciertamente es diferente a la mujer. La igualdad no busca que nos volvamos autómatas, ¿verdad? Personas exactamente iguales, sino que al contrario, es una lucha por la igualdad en estas condiciones, pero valorando sobre todo esta complementariedad que Dios ha dejado, que Dios en su designio de amor y en su sabiduría, pues ha querido dejar desde la propia relación entre el hombre y la mujer. El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, algunos santos padres han hablado de la armonía de la mujer, que en la vida del hombre son capaces de generar nuevos caminos, nuevas expresiones, nuevas emociones. Y es sin duda alguna, en la experiencia, por ejemplo, de las primeras comunidades cristianas, que la mujer también ejerció su rol. Sin duda alguna, la mujer tiene una forma diferente de asimilar la fe, por ejemplo, que la de un hombre. La mujer tiene diferentes formas de asimilar ciertas situaciones que el hombre, y también de iluminar el camino a tomar decisiones. Entonces, es un elemento muy importante que hay que recordar. Así como decía San Pablo, somos miembros de un solo cuerpo, pero que estos miembros son distintos. Aquí valoramos que esa distinción entre el hombre y la mujer enriquecen la experiencia de la vida humana. Hemos efectuado un video corto de 2 minutos sobre la carta de San Juan Pablo II a las mujeres. Hemos querido resaltar algunos elementos que el Santo Padre, Santo Papa Juan Pablo II señala en esta carta. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver el video, a ponerle mucha atención a esas frases que el Papa nos ha regalado y ya volvemos para continuar con este tema tan importante. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María.
suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Bueno, estamos de vuelta y estamos, como bien saben, con Katy Vindas, que es psicóloga y que nos acompaña en este tema del día de hoy, las mujeres como primeras testigas. Adelante, Katy. Muchas gracias, José. Sí, entonces, como vemos, la iglesia tiene tanto, tanto, tanto que aportarnos, y yo creo que por ahí tenemos que empezar cuando a veces señalamos o planteamos, porque yo creo que ha sido común y es compartido, que a veces hay mucho cuestionamiento al rol de la mujer dentro de la iglesia, pero es que a veces también hay mucho desconocimiento de lo que se ha escrito, de lo que se ha analizado. De la carta apostólica también de San Juan Pablo II quisiera pues retomar este extracto. Cristo habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas le comprenden. Se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón, una respuesta de fe. Jesús manifiesta aprecio por dicha respuesta tan femenina y, como en el caso de la mujer cananea, también admiración. Entonces, reiterar, retomar, qué importante es poner a la disposición entonces estas características que podemos nosotras aportar. Y como decíamos, no es con un criterio de distinción o discriminación, no se anula la diversidad, no se quiere anular la diversidad de lo que podemos aportar tanto hombres como mujeres, y como decíamos anteriormente, la complementariedad, ¿verdad? Que es elemento substancial o elemento trascendental, transversal en la vocación al matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Es elemental que esté ahí, que esté presente, más cuando van a ser un solo cuerpo que se va a unir y van a llevar a cabo la vida matrimonial, por decirlo de alguna manera, pero también es las mujeres que han donado su vida a la vida consagrada, ¿verdad? Y que desde su virginidad, desde su disposición, también pueden emprender esta sintonía de mente y de corazón totalmente enlazada y afianzada hacia Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es rescatar de alguna forma cuánto nosotras podemos, desde nuestras características, desde lo propio, desde lo que podemos hacer y lo que podemos alcanzar si realmente creemos en que podemos desarrollarlas, porque también hay mucha, o se ha generado también en algún sentido, pues, a que hayan mujeres que asuman un papel muy pasivo, muy secundario, que las han doblegado, ¿verdad? Que las han incluso quizá tapado su boca, su voz, su presencia en ámbitos familiares incluso, ¿verdad? Donde tal vez
en algún sentido, y que a veces pues lo vemos incluso en la juventud, lo vemos incluso en los niños, donde quizá empezamos a generar una crianza desde una cuestión muy tradicional, en el sentido de que, bueno, yo soy el que toma el control de la casa, yo soy el que sé reparar el vehículo, ahora yo soy el que sé reparar esto, lo otro. Entonces no damos oportunidad a la exploración de estas mujeres que están en crecimiento, ahora de estas niñas, estas adolescentes. Qué importante es hacer inclusivo, de alguna manera, la oportunidad de desarrollarnos integralmente, ¿verdad? Más allá de que, bueno, esto es de hombres y esto es de mujeres, sí, cada quien aporta sus características desde la masculinidad y la feminidad, pero también cuánto nos podemos complementar desde la niñez temprana, desde esas primeras edades. Qué importante es que fortalezcamos también esas características necesarias para la independencia de cada quien, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? En su igualdad, que cada quien tenga esa oportunidad de trascender, de desarrollarse personalmente, de obtener esa plenitud de vida, y que como papás, como mamás, ¿verdad? Como familia cuidadora o familia de apoyo, o personas de apoyo que están alrededor de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, podamos aportarles a estas generaciones también eh, este análisis, ¿verdad? Este análisis de creer en sí mismos, de creer en lo que pueden desarrollar, y de que al final tenemos que vivir por una sociedad que respete la diversidad y la igualdad, ¿verdad? Y que ambos son necesariamente incluidos en nuestra convivencia social, y que más allá de establecer poderes, de establecer quién está por encima del otro o quién tiene menos derechos que el otro, eh, o que esto genere, más bien esta reflexión no genere la reflexión de los derechos, sino que genere discusiones de tipo violento, discusiones despectivas, sino que realmente construyamos a partir del análisis, ¿verdad? Que realmente pongamos sobre el tapete, bueno, lo que tenemos que mejorar como sociedad y lo que podemos aportar como sociedad. Y esto empieza desde la crianza de nuestros niños en nuestros hogares, desde lo que vemos en televisión, desde lo que seleccionamos para ver en televisión, desde los juegos que usamos para poder generar esa crianza. El sistema educativo tiene un papel muy importante en toda esta reflexión. Entonces, cómo todo esto tiene un papel fundamental, y cómo Cristo nos llama a poder enlazarnos con lo que realmente nos une, ¿verdad? Con lo que realmente nos vuelve al encuentro, no lo que nos distancia, sino realmente lo que nos une. Y si como mujer, como hombre, estoy viendo que hay un derecho que no se está cumpliendo de tipo laboral, o en general, pues ambos deben de luchar para poder establecer esa igualdad a la que estamos llamados también, ¿verdad? Entonces, pues no me queda más que retomar este agradecimiento. Creo que al final nos decimos mucho, pues felicidades, feliz día, ¿verdad? Somos mujeres aquí, somos mujeres allá, pero también reconocer que tenemos que dar gracias, gracias en todo momento por lo que hacemos, ¿verdad? A las madres, a las hermanas, a las esposas, a esas mujeres consagradas a Dios en la virginidad, a las mujeres dedicadas a tantos y a tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es signo fundamental de la comunidad humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente, por las que están cargadas a veces con una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y las mujeres débiles también, ¿verdad? Que cada quien desde su punto de vista, desde su vida, desde su situación de vida, a veces pues establecemos altos estándares de lo que es ser mujer, y también otras pues quizá que han tenido que afrontar una vida muy difícil, muy compleja, y que se pueden ver como mujeres débiles, ¿verdad? Como mujeres que, bueno, ya se quedaron ahí porque no creen más en sí mismas, porque no creen más en lo que pueden llegar a ser. Entonces, nosotras mujeres, ¿qué estamos haciendo para reconocer eso, para replantear eso también? Y los hombres, como esposos, como hijos, como hermanos, ¿verdad? Como personas que estén ahí alrededor, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo para poder replantear esto? Por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, y tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas. Entonces, mujeres, de alguna manera no deberíamos, sí,
Debemos de donar nuestro tiempo, nuestro corazón, debemos de estar ahí a la disposición de los demás, pero no deberíamos de acostumbrarnos a vivir una vida secundaria, una vida de dolor, una vida de sufrimiento constante, ¿verdad? Que a veces uno encuentra en algunas mamás, incluso en algunas personas adultas mayores, que se han acostumbrado a llevar un patrón de vida definido y quizá no han podido ver estas dimensiones, estas características, todo esto, todo este aporte tan amplio, pero, ¿verdad? Lo han visto, es una belleza, es una riqueza que está ahí presente, que está ahí manifiesta, pero en algunos casos está muy latente, ¿verdad? Muy oculta en algunas mujeres. Tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad común por el destino de la humanidad, la necesidad de cada día y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios mismo, que es el seno de la Trinidad inefable. Tenemos que apoyarnos el uno con el otro y respetar cada quien. ¿Verdad que también hay un día del hombre, ¿verdad? Que también se ha planteado por qué es necesario plantear días, ¿verdad? ¿Por qué es necesario plantear festividades o efemérides o por qué es necesario establecer estos recordatorios de algo? Bueno, también está el día del niño y la niña, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario como sociedad poder hacer subrayar estos días o recordarnos que estamos aquí, que estamos presentes, que estamos dando el día a día con diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, creo que pues no nos queda más que agradecer a cada una de las mujeres que desde su situación de vida, incluso desde su historia de vida y desde sus estrategias de afrontamiento, que como siempre digo, cada quien las ha podido ir desarrollando y las ha podido ir enfrentando incluso para poder llevar a cabo otros roles en su vida, ¿verdad? Más que afrontar su propia vida y dar dirección a su propia vida, la mujer también tiene que disponerse a orientar la vida de otras personas, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, pues de mi parte el agradecimiento por este espacio, por esta discusión que yo sé que genera pues mucho análisis y muchas cosas, pero hemos querido al menos tratar algunos casos, algunos criterios ahí como concretos, pero pues recordar entonces lo importante que es retomar esos espacios para recordar y rememorar entonces todo lo que está también por hacer. Muchas gracias. Bueno, agradecer profundamente a Katy el espacio de reflexión, el contenido que nos ha ofrecido esta tarde. Como lo decíamos al principio, a la luz de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el primer espacio que hemos tenido para tocar estos temas tan importantes de salud mental, de emociones, afectividad, pues un tema que es recurrente y muy importante en nuestra sociedad moderna, de frente pues a un florecimiento de males en este ámbito. Por lo que, bueno, estaremos presentes, si Dios lo permite, al menos cada 15 días con estas temáticas, en donde Katy nos acompañará. Agradeciéndoles a todos la atención y recorrimos a la Virgen María, modelo de mujer, modelo de madre, modelo de discípula, pero también modelo de cristiano para cada uno de nosotros. A ella vamos a ofrecer nuestra vida para que interceda por nosotros ante Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecidos con todos los que nos han acompañado por estos medios, los que tendrán acceso posteriormente a la transmisión y pues seguir invitándonos al contenido que hacemos con mucho cariño acá en nuestra diócesis de Alajuela. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio.